Los acontecimientos que nos han sucedido en estas semanas traen muchas cosas a la reflexión. Y una de ellas, la evidencia de lo que Jesús dijo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. También dijo el Espíritu Santo a través de Pablo que en los últimos tiempos habrá gente crueles, intemperantes, sin afecto natural, aborrecedores de Dios, implacables, sin misericordia. Y eso es lo que podemos ver en lo que sucede. Cuando veía las imágenes del terremoto en Venezuela, recordaba lo que sucedió también aquí en el Ecuador, en Pedernales. Toda la ayuda que llega de otros países, los mismos Fuerzas Armadas, la misma gente del gobierno se lo robaba para luego ir a venderlo al mercado negro, decían ellos. Gente muriéndose de hambre, de sed, gente muriéndose bajo los escombros, y ellos no dejaban pasar la ayuda internacional. Eso es triste y muestra la crueldad y la maldad del hombre, aún con sus propios hermanos, sus propios coeterráneos, sus propios paisanos, que es la palabra que dice usted, ¿verdad? Sus propios compatriotas. La crueldad del ser humano, que en vez de ayudar, hacen leña al árbol caído y pescan en río revuelto, decían nuestros abuelos, ¿verdad? Y como les decía, eso muestra el cumplimiento de lo que dijo Jesús. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Y sin irnos tan lejos, aquí cito nomás Ecuador, yo nunca sería futbolista ni político. Cuando Ecuador perdió el primer partido, el segundo partido, pobres negritos, pobres jugadores, pobre técnico, cómo los maldecían, cómo los insultaban, cómo los mandaban a la casa, cómo los menospreciaban. Pero cuando ganaron, ahí sí son la última maravilla y todo lo demás, ¿verdad? ¡Qué terrible! Veía en un video a un tipo cómo insultaba al presidente de la República con palabras de hueso calibre, como que él tiene la culpa de lo que le pasó a Ecuador en México. Como que por ser presidente tiene que coger el ejército e ir a hacer justicia allá. Como que fuera tan fácil estar sentado en el banco presidencial. Como que solo tienes que mover un dedo. Bueno, Donald Trump sí lo hace. Pero ponte en los zapatos del presidente. Cuando hasta le dijeron no para cambiar esas leyes corruptas de narcopolítica. Pero cómo insultan a la autoridad establecida. Y no entiendo por qué la ley no busca a estas personas y las pone en la cárcel. No entiendo por qué hay tanta libertad, no de expresión, sino de insulto, de maldecir, de injuriar, e incluso a las autoridades. Lo más triste es que a veces hay videos de cristianos haciendo lo mismo. Entonces, eso muestra la maldad del ser humano. Si haces algo bien, se gozan, pero también se aprovechan. Y si haces algo mal, con qué crueldad te odian, te menosprecian, te rechazan. Si pudieran crucificarte, lo harían. Amén. Y como decía al principio, eso nos muestra lo que Jesús dijo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Es tan cruel, hermanos, que antes, cuando una persona sufría un accidente, todo el mundo corría a socorrerlo. Ahora todo el mundo corre a quitarle los zapatos, el celular. Usted llama al ECU a las 9 y llegan a las 11 si es que llegan, y nadie hace nada por ayudarlo. Nadie quiere tomar su carro y ahí rescatar a esa persona por el compromiso legal que implica, y todo eso nos muestra que vivimos en un mundo cruel, malvado, perverso, inhóspito ya para vivir y preocupante para el futuro de nuestros hijos. Y esto nos lleva a concluir una sola cosa. En este mundo de maldad
ya no existe el amor. En este mundo de crueldad, usted jamás va a encontrar un amor verdadero. Hay madres que quieren asesinar a sus hijos en el vientre y están que luchan por esos derechos. El derecho de matar a sus hijos en su propio vientre. Cuando Dios dijo que no tenían que matar al niño, sino a la adúltera y al adúltero, sino a la fornicaria y al fornicario. Pero matan al inocente. Y amados hermanos, quiero que hoy, por medio de la palabra de Dios, usted entienda que el único amor verdadero usted lo va a encontrar en Jesucristo. Amén. Jesucristo es el único amor verdadero. En el mundo encontrarás desprecio, rechazo, estigma, discriminación, marginación, no solo en el nivel económico, social, aún en el nivel religioso. Pero cuando tú encuentras a Jesús, tú encuentras el amor verdadero. Y esa es la historia que quiero compartirles hoy en el libro de Juan, capítulo 4, donde vamos a ver la historia de una mujer que por su pasado y su presente y la vida que llevaba, era odiada, discriminada, marginada, despreciada, rechazada y todos los términos que podamos usar. La gente ni siquiera quería caminar con ella y la veían como la escoria de la sociedad. Hasta que esta mujer se encontró con el amor verdadero que es Jesús. Y desde el versículo 1 dice la palabra de Dios en Juan capítulo 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Miren lo que hace el mundo y lo que hace el diablo para crear contienda y división entre los hijos de Dios. El diablo estaba poniendo esa comidilla entre las personas, ¿verdad? Para causar contienda. Miren, Jesús es más famoso que Juan el Bautista. Miren, a Jesús le sigue más gente. Jesús está bautizando más gente que Juan. Como en algunas iglesias o algunos pastores dicen: la iglesia de allá, puros sillas nomás, no crece esa iglesia. Miren la de acá, ya somos una mega iglesia. Y empiezan a crear división y contienda entre el propio pueblo de Dios, sin entender que hay un solo reino y hay alguien que está en ese trono, que es Jesucristo. Amén. Y que hay una sola iglesia, que es el cuerpo de Cristo, una sola iglesia, aunque hayan miles de congregaciones en este mundo. Pero la gente hace eso, y el diablo hace eso: crear contienda, crear división, hacer que desprecies al que es más pequeño, o al menos numeroso, o al menos famoso, o al menos like. Y eso es lo que hace Satanás. Y acá estaban haciendo lo mismo, diciendo: Jesús bautiza más discípulos que Juan. ¿Qué querían hacer con eso? El diablo. Avergonzar a Juan, menospreciar a Juan, pero tal vez crear en el corazón de Jesús ego, orgullo, arrogancia, altivez. Imposible. Él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero esa es la intención de Satanás cuando pone contienda entre hermanos, entre familias, entre congregaciones, ¿sí? Entre equipos de fútbol, ¿sí? Eso es lo que hace Satanás: que se maten unos a otros, que se insulten unos a otros. Miren cómo nos insultaron los ecuatorianos de México. Si hubiesen podido, nos hubieran matado. Qué terrible. Amén. Solo por el fanatismo y la idolatría al Dios fútbol. Pero ese es el trabajo de Satanás. ¿Recuerdan cuando les conté que soltó al caballo, verdad? Y causó un revuelo, un despelote, como dice Alvarito, ¿verdad? Y el diablo dijo: pero si yo solo solté al caballo. Él hace eso. Bueno, dice aquí: aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Es decir, él predicaba y a los que se convertían le decía a sus discípulos: bautícenlos. Amén. ¿Por qué? No porque Jesús no quería mojarse los zapatos ni las manos, sino porque les estaba entrenando a sus discípulos, porque él no estaría todo el tiempo con ellos. Amén. Es como yo los estoy entrenando a ustedes para que sean predicadores, no porque me quiero barajar de la predicación, ¿verdad?
pero porque no toda la vida estaré yo aquí, a lo mejor. Ustedes están listos para servir al Señor. Por eso Jesús mandaba a sus discípulos a bautizar. Al escuchar este rum rum, este chamullo, esta murmuración que quería causar discordia entre Juan y Jesús, él sale de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Sí me hice entender, hermanos? ¿Por qué Jesús sale? Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Ya les expliqué, ¿verdad? Para pasar de Judea a Galilea tenía que pasar por Samaria. Pero los judíos no pasaban por Samaria, la rodeaban, aunque eso les costaba caminar mucho más. Es como si te dijera, bueno, por no pasar por el cambio, vengo caminando por la Iberia y salgo por el burro, ¿verdad? Pero no paso por el cambio, ¿sí? Así eran ellos. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Jacob compró a Siquem esa propiedad y ahí armó su carpa, y esa propiedad se la dio a José, y ahí fue enterrado José después de más de 400 años que salió el pueblo de Israel de Egipto. Fueron llevando los huesos de José y ahí lo sepultaron. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Si usted ha leído la historia de Abraham, donde él llegaba buscaban pozos o fuentes de agua. Si usted ha leído la historia de Isaac, los filisteos habían cegado todos los pozos que había abierto Abraham. Y cuando Isaac encontraba un pozo, venían y le quitaban y él se iba más allá. Y también encontraba un pozo y le quitaban y él se iba más allá. Y así andaba de pozo en pozo porque los enemigos le quitaban, hasta que él encontró un lugar donde ahí se estableció y Dios lo prosperó. Y los enemigos después vinieron a hacer la paz con él, porque se dieron cuenta que Dios estaba con él. Amén. Por eso dice la Escritura, cuando los caminos del hombre le son agradables a Dios, aún sus enemigos están en paz con él. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces ahí se estableció Jacob, ahí él abrió un pozo, y ahí estaba ese pozo cuando llegó Jesús. Dice, cansado del camino. Si Jesús se cansó del camino, ¿qué significa eso? ¿Ah? Que era 100% hombre y 100% Dios, pero en su humanidad él se cansó. Era como la hora sexta. Recuerde que los judíos tienen el calendario lunar y ellos cuentan la hora de una manera diferente. Ellos cuentan la hora desde las 6 de la mañana. Así que las 7 de la mañana es la hora primera. De ahí cuente, ¿cuál será la hora sexta? Mediodía, dice aquí. Así es, las 12 del día es la hora sexta. 7, 8, 9, 10, 11, 12. La hora sexta, entonces, es el mediodía. En el calendario romano, las 12 del día. Imagínense un solazo caminando con hambre y con sed. Él llega junto al pozo para conseguir agua. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús, ¿qué le dijo? Dame de beber. Estaba muriéndose de sed, tenía mucha hambre, tenía mucha sed. Dame de beber. Dice el 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Cuando dice que habían ido a la ciudad a comprar de comer, no es que fueron a la ciudad de Samaria. Ellos no entraban allá. Ellos retornaron a la ciudad, como decir, en vez de entrar al cambio, usted se regresa a la Iberia a comprar comida allá, pero en el cambio no, porque eran inmundos, comida inmunda, agua inmunda, eran perros inmundos, y así los trataban a los samaritanos. Por eso ellos se regresan a comprar y Jesús se queda solo, porque estaba cansado del camino con sed. Por eso él le dice a esta mujer, dame de beber. El 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber,
que soy mujer samaritana. Miren la pregunta que ella le hace. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Amén. Eso dice la historia. Judíos y samaritanos no se llevaban. Así ellos se odiaban a muerte. Era un odio recíproco, mutuo. Se odiaban a muerte. ¿Por qué? La historia nos enseña que un rey le compró a Semer ese terreno de ahí, y ahí formó pues el reino del norte, Samaria, y en honor a él pusieron el nombre Samaria. Pero ¿qué pasó en Samaria, el reino del norte? Fue llevado cautivo por los asirios. ¿Está conmigo? Y los regaron por todas partes. Luego vinieron los babilónicos, medos, persas, griegos, romanos, imagínense. Entonces, ¿qué hizo el rey de Asiria cuando invadió Samaria? Trajo gente de todas partes, como decir, traer al Ecuador colombianos, peruanos, venezolanos, argentinos, chilenos, brasileños, de todas partes, con sus propios dioses, con sus propias mañas, con su propia maldad, y habitaron en Samaria. Amén. Aquí antes que se abran las fronteras no sabíamos que era sicariato, extorsión, secuestro, vacuna, hasta que se abrió la frontera a toda clase de personas. Y eso fue lo que pasó en Samaria. Después del cautiverio, los 70 años, cuando regresan después del cautiverio nuevamente a poblar Judea, poblaron en la zona de Judea al sur y al norte en Galilea, pero no poblaron en Samaria porque odiaban a esa gente. Tampoco los podían votar porque ellos no hacían lo que querían, sino los que gobernaban, babilónicos, medos, persas, griegos, romanos. Entonces no podían votarlos si ellos no querían. Los judíos no mandaban, aunque ya habitaban ahí. Recuerden, mandaban los gobernantes, ya sean griegos o el emperador de Roma, Herodes en la época de Jesús. Por eso nunca pudieron sacar a esta gente y los odiaban a muerte. Los trataban como perros incircuncisos, perros inmundos, como lo peor. No solo a los samaritanos, a cualquier extranjero. Odiaban a los griegos, odiaban a los romanos. ¿Recuerda lo que pasó en el libro de Hechos? La queja que hubo en la iglesia, que las viudas griegas no eran atendidas como las hebreas. Había discriminación hasta en eso. Y eso que ya eran cristianos. Entonces, por eso es que judíos y samaritanos no se trataban entre sí, ni siquiera se saludaban. Por eso es que Jesús cuenta la historia del buen samaritano, que fue un golpe bajo y fue lo más vergonzoso escuchar para los sacerdotes fariseos, judíos, de que ni el sacerdote ni el levita ayudó al que estaba caído, golpeado, sino más bien un samaritano. Eso fue para ellos, de todas las parábolas que Jesús contó, la peor de todas. Les ofendió como usted no tiene idea. Que un perro incircunciso inmundo más bien tenga más misericordia que los supuestamente representantes de Dios. Y a veces pasa eso. Usted le pide ayuda a un hermanito en Cristo y no le da la mano, le da la espalda. Y más bien la gente inconversa, vecino, ¿qué le pasa? ¿Qué necesita? Pasa todavía. ¿Amén? Por eso le decía, a veces la misma religión, por eso a Dios le apesta la religión. Él quiere que usted tenga una relación personal con Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. En el versículo 10 respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. Si conocieras el don de Dios, ¿qué es el don de Dios? ¿O cuál es el don de Dios? No. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Ahí está el don de Dios. Juan 3:16 está el don de Dios. Porque de tal manera amado Dios a la humanidad que ha
dado, don, dádiva, regalo, su gracia a su Hijo unigénito. Él nos dio vida eterna en Cristo. Solo en Cristo usted puede tener vida eterna. Por eso dice, si conocieras el don de Dios, si conocieras la gracia de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Amén. Imagínese si viniera Alvarito, ¿verdad? Y le dice, hermano Félix, présteme su moto para ir a llevar unas cositas acá, ¿verdad? Y le dicen, yo le presto la moto, pero usted me regala un carro. Porque sabe lo que tiene, ¿verdad? Por eso Jesús le dice, si tú supieras con quién estás hablando, tú le pedirías. Por eso que dijo el Señor, pedid y se os dará. Hasta ahora nada has pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Amén. Porque Él es el dueño de todo. Tú me pedirías y Él te daría agua viva. ¿Qué quiso decir el Señor con agua viva? ¿Qué dice usted? A ver. Él te daría agua viva. ¿Ya? La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dice agua viva? Les voy a explicar, ya que ninguno atinó. Cuando usted construye un pozo profundo para sacar agua, a menos que lo tenga bien tapado, ¿qué cosas nomás van a caer en ese pozo? Sapos. ¿Por qué me dice sapo? Sapo, sapos, lagartijas, pájaros. Cuando los pájaros van volando, ¿qué van botando, verdad? El agua cuando el sol calienta, ¿cómo está? Caliente. Ajá. Ellos tenían que tomar el agua de los pozos, hervirlas, luego esperar que se enfríe. En la Odisea, ellos tenían el agua volcánica que llegaba como el agua en baños de Cuenca o baños de Ambato, caliente, y tenían que esperar que repose, que se enfríe, tenían que cernirla, tenían que enfriarla. Por eso cuando los turistas llegaban con sed, corrían a tomar agua y estaba tibia y la vomitaban. Por eso el Señor dice, si fueres tibio te vomitaré de mi boca, tomando ilustración de lo que pasaba en esa ciudad. La gente llegaba corriendo a tomar agua, pero era agua caliente y la vomitaban. Tenían que buscar lugares donde tenían reposando el agua en sombra para que se enfríe. Entonces tomar agua tibia, ¿qué produce si usted está bien cansado, bien caliente? Vomita. Entonces el agua del pozo usted tenía que cernirla, hervirla, si quería tomarla fresca, ponerla a reposar y todo un proceso. Pero si usted encontraba una fuente de agua viva, es decir, una fuente de agua borbotante, eso era como encontrar petróleo. Usted podía cavar pozos en cualquier lugar y encontrar agua, pero no agua viva, sino agua estancada. ¿Sí? Hay una fundación de un hermano cristiano en Estados Unidos que él va al África con dinero que él recoge para cavar pozos y que esa gente tenga pozos profundos para tomar agua. Si usted va a Jambelí, ellos toman agua de pozo. Amén. Tienen su pozo y ahí el agua y el agua es un poco salubre. Entonces, no es lo mismo tomar agua potable, que la palabra potable mismo viene de pótamos, que significa río, ¿sí? Que tomar agua de pozo. Si una persona encontraba una fuente de agua borbotante, el agua no se queda ahí, sino que hace riachuelos. Era encontrar petróleo, porque usted podía tener ejidos, huertos, podía hacer maravillas, porque tenía una tierra muy fértil, muy humedecida, con regadíos.
Por eso en ese tiempo encontrar un lugar de fuentes de agua viva o borbotante era encontrar petróleo, era encontrar oro. Amén. Y el agua era fresca siempre. ¿Sí? Te iba a un río, un riachuelo y he tomado agüita, ¿verdad? Y una que es rica, fresquecita. Y eso que usted no vio al caballo, a la vaca, lo quiso más arriba, pero se la tomó. Así que no tome agua de río. Peor cuando vienen de la mina de oro, vienen contaminadas ahora. Pero en aquel entonces no, era agua pura. Entonces, por eso que ella le dice, no tienes ni agua para sacar de este pozo, ¿de dónde tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Está diciendo, Jacob tuvo pozos de agua y era riquísimo. Y si tú tienes agua viva, entonces tú eres más rico que Jacob, tú eres más pelucón que Jacob. Eso es lo que ella le está diciendo, según la cultura. ¿Amén? Tener un pozo de agua era como nosotros tener una bicicleta, un triciclo, ¿verdad? Pero tener agua borbotante era como tener un Ford 150. Así de diferencia, de pelucón. Por eso dice, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Aunque era muy rico, Jacob no les dejó un riachuelo, un terreno con ejidos, le dejó ese pozo. Dice, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Y ahí viene Jesús a tomar de la parte literal a la parte espiritual, porque ella lo estaba entendiendo todo literalmente. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Imagínense tomar un agua que nunca más te dé sed. Sería increíble, ¿no? Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿Qué dice usted? ¿Ah? Jesús. Amén. Jesús no estaba hablando del agua natural. Jesús no estaba hablando del agua que nosotros tomamos para saciar la sed. Miren lo que dice Juan capítulo 7, versículo 37. Aquí está la explicación. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, lo mismo que le dijo la samaritana, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua empozada, viva, borbotante, agua fresca. Amén. El agua empozada incluso le sale, a veces se corrompe, ¿verdad? Agua viva. Y aquí está la interpretación, 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Cuántos creen en Él? Amén. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué agua viva le estaba ofreciendo entonces Jesús a la samaritana? El Espíritu Santo. Por eso dice Efesios 1:13, ¿verdad? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Tócale que está durmiendo a tu lado, dile, ¿tú estás sellado? Tócalo, despiértalo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el anticipo de nuestra herencia en los cielos. Amén. Entonces, ella lo estaba tomando literalmente. Jesús le estaba hablando en un plano espiritual. Cualquiera que bebiera de esta agua empozada volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Por eso dice el Señor, el ladrón vino a matar, robar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida gota a gota, en bidón, en abundancia, como la de un río, y más cuando ha llovido en la montaña. Amén. En abundancia. Por eso David clamó al Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. La única forma en que sea posible tener intimidad con Dios
es cuando usted tiene el Espíritu Santo. Solamente así. Amén. El Espíritu Santo en nosotros nos permite la intimidad con Dios. Por eso David escribe: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Por eso, cuando usted tiene a Cristo en su corazón, cuando usted tiene el Espíritu Santo, aún en medio de las dificultades, de las pruebas, usted tiene el gozo de la salvación. Si usted no tiene gozo, si usted solo pasa amargado, ¿verdad? Es que se merecista, si solo pasa con amargura, y solo pasa con congoja, y solo molesto, y solo de mal carácter, y no hay gozo en su vida, preocúpese. A lo mejor usted se cambió de religión, pero no ha nacido de nuevo. Porque una persona no nace de nuevo cuando viene al templo, sino cuando pasa de muerte a vida por la sangre de Cristo. Cuando es renovado y regenerado por el Espíritu Santo. Y entonces usted experimenta el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, etcétera, etcétera. Si usted no tiene gozo, ahí hay un problema. Amén. Sin Cristo, para tener gozo, ¿qué hacíamos? Discotecas, cerveza, cigarrillo y todas esas cosas. Sin eso pasábamos aburridos y nos desesperábamos. Teníamos que estar metidos en los bailes por allá. Pero cuando usted tiene a Cristo, usted ya no necesita nada de eso. Cuando usted prueba el amor de Cristo, usted no necesita ninguna otra droga, porque ninguna droga supera el gozo que le da Jesucristo. Cuando dicen amén. Ni los bailes, ni esas cosas, ya no las necesitan. Usted tiene el gozo de la salvación. Eso es lo que Jesús le está ofreciendo a esta mujer. Versículo 15. Si hemos entendido esto aquí, ¿verdad? La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Dame esa agua, Señor. Ya no quiero volver a tener sed. No quiero venir a este pozo a sacar esta agua. ¿Por qué no quería ella ir a ese pozo a sacar agua? ¿Sabe? ¿A qué hora para la olla usted en su casa? Temprano, ¿no es cierto? Si es carichina, el gato a las 12 sigue durmiendo en el fogón, ¿sí? Las mujeres samaritanas salían 10, 11 de la mañana más tardar a ver el agua en grupos y regresaban con sus cántaros ahí. Esta mujer esperaba que todas regresen para ella ir sola. ¿Por qué? Porque nadie quería estar con ella, porque nadie quería hablar con ella, porque nadie quería juntarse con ella, porque ella era la Liz Taylor de Samaria. ¿Cuántas veces se casó Liz Taylor? ¿Quién sabe? 9 veces se casó Liz Taylor. Amén. Que también era guapísima y alta plata, pero 9 veces. ¿Sí? Es como la viuda negra también, que mató ni sé cuántos maridos. Nadie quería juntarse con esta mujer por su reputación. Así que era marginada, era rechazada, era despreciada, era señalada, era juzgada, discriminada y todas las palabras terminadas en nada que usted se puede imaginar. Vivía ese estigma de su comunidad, de su gente, el odio, el desprecio por esta mujer. Por eso ella salía sola a ver el agua. Amén. Y por eso ella le dice: dame de esa agua, Señor, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ya no quiero pasar la vergüenza. Si todo el mundo va a sacar agua, no se nota nada, pero si una persona va solita, dirán: dice, ¿por qué? Mira, esa mujer ociosa recién va a traer el agua para parar la olla. Usted sabe cómo son las mujeres cuando critican. Aquí no hay ninguna de esas, ¿verdad? Pero las de afuera del mundo, ¿no es cierto? Cuando critican, es terrible. Todo eso tenía que vivir esta pobre mujer. Por eso ella dice: ya no quiero más venir a este pozo, Señor. Ya no quiero más pasar esta vergüenza. Dame de esa agua. Jesús no le niega, sino que le dice: ok, te lo voy a dar. Ve, llama a tu marido y ven acá. Amén.
¿Por qué Jesús no le da el agua directamente? ¿Por qué le dice llama a tu marido? En la cultura de aquel entonces, un hombre no podía hablar con una mujer a solas. Un hombre no podía darle ningún regalo a una mujer si no estaba con su marido, con su hermano mayor o con su papá. Si un hombre le daba un regalo directamente a una mujer, eso solo se hacía con las rameras, con las prostitutas. Y aunque esta mujer tenía fama de eso, si Jesús se lo daba, estaba diciendo, toma, tú eres una prostituta. Pero él le da dignidad, aunque no la tenía, y le dice, muy bien, no le negó, a pesar de que sabía quién era ella, y le dice, ven, llama a tu marido y te daré el agua viva. Porque el agua viva no es para los buenos, para los justos, es para los pecadores. Porque Jesús no vino a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Porque los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos, dijo Jesús. Y la salvación, la vida eterna, es para los pecadores. Y eso implica a todos, porque no hay justo, ni siquiera uno. Todos somos pecadores. Así que Jesús le da dignidad, le dice, ven, llama a tu marido para darte el agua viva. No puedo darte directamente, no te puedo tratar como una cualquiera. Él está respetando la cultura de esta mujer. Ya les digo, era tan terrible que ni siquiera un hombre tenía que hablar con una mujer. Si usted me acompaña al versículo 27, cuando él está hablando con ella, dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, los sinvergüenzas, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Se maravillaron de que hablaba con una mujer. Por favor, Jesús habló con Marta, habló con María, Jesús habló con muchas mujeres. ¿Por qué se maravillan que hable con una mujer? Porque estaba sola. Porque eso era imposible en la cultura. Pero a Jesús no le importó la cultura. Él estaba mirando a esa mujer como un hombre mira a su hija que sufre. Amén. Miren la reacción de los discípulos. Aunque dice, ninguno se atrevió a preguntarle, Señor, ¿qué está hablando con esas? Y samaritana, y de mala reputación. Y por ahí Judas dice, ¿no será que el Señor estaba amarrando la balsa con esa chica, no? ¿O usted no pensaría así del pastor si lo ve por ahí conversando con una muchacha de mala vida? El pastor lo vi ya amarrando la balsa con esa muchacha, ¿sí o no? Hipócrates, claro que dirían eso, ¿no? Imagínense si se lo van al pastor cortándose el cabello de esas que no son mujeres. ¿Qué diría usted? ¿Verdad? Y ahora, ¿cómo hablamos con el pastor? Porque ese es el estigma. Usted no se puede acercar a esas personas. Cristo fue a esas personas. Cristo amó a esas personas. Cristo vino por esas personas. Y esos somos nosotros. Por eso Pablo dice, Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vaya donde esas personas y hábleles de Cristo. Muéstreles al amor verdadero que es Cristo Jesús. Por eso sus discípulos dicen, no se atrevieron a preguntar, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? No puedes hacer eso, Señor. Estás sola y aparte es extranjera. No podía un hombre hablar a solas con una mujer, ni menos darle algo directamente, porque era como estar tratando con una prostituta. ¿Recuerdan ustedes a Judá, el tatarabuelo de Jesús? Se quedó viudo, andaba todo quemándose, como dice, te estás quemando, cásate. Y vio a una muchacha vestida toda sexy y se le acercó y de una amarró la balsa, habló con ella estando sola, hizo lo que hizo y luego ¿qué dijo ella? Dame una prenda. Después te mando un cabrito, no. ¿Sí? Más vale pájaro en mano que ciento volando. Así que me das tu báculo, me das tu sello. ¿Sí? Y se lo dio. ¿Por qué se lo dio directamente? Porque la trató como a una prostituta. Y era su nuera, o sea, la que no era. ¿Sí? Era su nuera. Estaba vestida toda sexy y él entendió que no eran las mujeres recatadas que habían en casa, sino eran las mujeres pues, que se dedicaban a eso. Por eso es que Jesús le dice, ve, trae a tu marido.
y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: soy soltera y hago lo que quiera, no tengo marido. ¿Cómo dicen las chicas cuando no tienen marido? Soltera, libre y disponible, ¿verdad? Ella dice: no tengo marido. Jesús le dijo: has dicho la verdad, no tengo marido. ¿Pero qué dice el 18? Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Amén. ¿Cuántos maridos había tenido? 5. ¿Qué significa con esos 5 maridos? No que murieron y se quedó viuda, sino que había sido repudiada y repudiada. Amén. O bien solo fue concubina de ellos, o solo vivió en lo que llaman unión libre. O bueno, la cultura no nos lo dice la historia, pero es cierto que había pasado por 5 hombres. Y el que ahora tienes no es tu marido, era el lechero o el panadero, no sé, pero no era su marido. Es decir, ella estaba viviendo con un hombre, pero sin casarse. Por eso es importante que usted se case. Amén. Ya se casó el civil, el eclesiástico, si no, hágalo porque Cristo viene pronto. Amén. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres brujo, o quién chismoso te fue a contar. ¿Así dice? ¿Cómo dijo? Señor, me parece que tú eres profeta. Porque solo a los profetas Dios les revelaba estas cosas, ¿sí? Bueno, ahora no hay espíritu de profecía, pero sí hay espíritu de chisme, murmuración, difamación, cuento, chamullo y todo lo demás. Sobre todo en los bingos, uno se entera de todo, ¿sí o no? Nadie juega bingo aquí, ¿verdad? ¿Cierto? Usted hable con un taxista, él sabe todo. Hable con un peluquero, él sabe todo lo que pasa en el barrio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, qué tremendo, ¿no? Pero ella reconoce que si él sabía eso, es porque era profeta. Y luego ella empieza a hablar sobre el asunto de la adoración y todo lo demás. Le dice: nuestros padres adoraron en este monte. Ella le cambia el tema ahora a la adoración. Si él es profeta, ya no me interesa mi vida pasada ni el agua. Quiero saber mis dudas en cuanto a Dios. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos, porque Jesús era judío. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No en un monte, no en un edificio. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Ahora nosotros somos el templo de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Dios mora en nosotros por su Espíritu Santo, y es desde el corazón donde tenemos que adorar a Dios. Nosotros adoramos a Dios desde nuestro corazón, desde nuestro espíritu. Nos reunimos en una casa de oración para adorar a Dios en la comunión de los santos, porque mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero realmente es en su corazón donde usted adora a Dios. Su corazón es el altar, su cuerpo es el templo, por eso tiene que cuidarlo. Y usted adora a Dios ya no en un monte, ya no en un edificio, sino en espíritu y en verdad. Significa sin hipocresía, genuinamente, con sinceridad. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: yo soy el Mesías, el que habla contigo.
Jesús no se le había revelado a nadie hasta entonces que era el Mesías. Y lo hace primero a una mujer y segundo a una gentil, a una extranjera. ¿Qué nos da a entender eso? Que la revelación de Jesús como el Mesías iba a ser recibida más bien por los gentiles que por los judíos. Amén. Qué tremendo, ¿no? Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la promesa de ser hechos hijos de Dios. Jesús recién le revela que él era el Mesías a sus discípulos, así abiertamente, cuando dijo: esto no te lo reveló carne ni sangre, Pedro, sino mi Padre que está en los cielos. Y no se lo digan a nadie hasta que Él vaya a la cruz. Pero imagínense, a la primera persona a quien Él dice: yo soy el Mesías, abiertamente. Cuando le dijeron los sacerdotes, lo conjuraban, le decían: dinos si tú eres el Mesías. ¿Qué dijo Jesús? Tú lo has dicho. Pero Él no le dijo: sí, o sea, tú lo has dicho. A Pilato dijo lo mismo, ¿verdad? Tú lo has dicho. Pero acá esta mujer le dice: yo soy el Mesías. ¿Puede ver la diferencia? Directamente le da la revelación a esta mujer. ¿Por qué será que hay más mujeres que hombres a veces en los templos, ¿no? Y sirviendo. En la película El caso de Cristo, Dios está muerto, dice: el testimonio de las mujeres no servía para nada en la época de los judíos. Entonces, ¿por qué Jesús utiliza mujeres de testigos si el testimonio de la mujer no servía? Si un hombre decía algo era creíble, pero si una mujer decía algo, así vaya entre varias mujeres, posiblemente le creía. Pero Jesús, para demostrar que no era un engaño su resurrección, se presenta a las que menos iban a creer la cultura de aquel entonces, para que hoy podamos entender que no hubo ninguna intención de engañar de que Él había resucitado. Porque si tú quieres que alguien te crea, tú buscas a las que son creíbles. Jesús usó a las que nadie creía en ellas. Y el Señor se revela a esta mujer. Y como usted puede ver en el versículo 28, cuando Él dice: yo soy, entonces la mujer dejó su cántaro. Ya no le preocupó el almuerzo, ya no le preocupó llevar el agua a casa. Ella estaba interesada por algo más importante, que así como ella conoció al Mesías, le ofreció el agua viva, ella quería que esa gente, préstele atención a eso, esa gente que le odiaba, esa gente que lo menospreciaba, esa gente que le señalaba, ella quería que esa gente también conozca al Mesías. Amén. ¿Se dio cuenta de eso? En cambio, los judíos tenían otra actitud. Pedro, ¿qué has ido a hacer en la casa de un hombre incircunciso? ¿Por qué has entrado en la casa de ese Cornelio? Porque ellos querían que la salvación sea solo para los judíos y odiaban a los extranjeros. En cambio, esta mujer tenía otra actitud. Ella quería que, así como ella tuvo un encuentro con el Mesías, toda esa gente, aun cuando eran sus enemigos, aun cuando la señalaban, la odiaban, hablaban mal de ella, quería que ellos también vengan a conocer al amor verdadero. Amén. Amor que no encontró en esas personas. Ella quería que esas personas también conozcan ese amor que a ella se lo negaron por siempre. Por eso dice: entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será que es brujo? Dice, ¿verdad? ¿Cómo dice? ¿No será que es chismoso? ¿No será este el Mesías? Mesías en hebreo, Cristo en griego. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Recuerde que lo que dijo el versículo 25, ¿no? Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Como está hablando con un judío, por eso primero le dice en hebreo
y luego en griego. Ella hablaba griego. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Qué significa ese versículo? Que los samaritanos también esperaban al Mesías. Que los samaritanos anhelaban también la venida del Mesías para que les enseñe todas las cosas, porque los religiosos de allá nunca lo iban a hacer, porque despreciaban a los pecadores. Que usted no sea uno de esos. Amén. Que seamos como aquella mujer, que no importaba si ellos le odiaban, lo rechazaban, la querían ver muerta, ella fue donde ellos para que ellos también reciban el agua de vida que le ofreció a Jesús a esta mujer. Denle un aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios. 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Pero quién? No creo que haya comido comida de samaritanos. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Vamos al 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. ¿Qué haría usted si alguien le dice todo lo que usted es? ¿Ah? ¿Cómo se sentiría? Sorprendido. Imagínese que se pare aquí, el hermano diga: este es un sinvergüenza, me grita en la casa, me alza la mano, no me ayuda en nada, y empieza a decir todo lo que es el hermano, aunque es todo lo contrario, ¿verdad? No, sí, es todo al revés, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría? ¿O cómo se sentiría usted? Avergonzado, humillado, nunca más vuelvo a esa iglesia, ¿verdad? ¿Qué hace usted cuando es confrontado por el pastor? ¿Por qué cree que el pastor no es monedita de oro? No, si ese pastor del puerto es macheterísimo, yo me voy de esa iglesia. Ese solo da machete, nunca me dice una palabra de amor, comprensión y ternura. Si yo no he venido a agradarle a ustedes, sino a Cristo, y no he venido a hablar mi palabra, sino lo que está aquí en la Escritura. Pero mucha gente cuando es confrontado, ¿sí? Imagínense en la extra, ¿no? Mesías muere ahogado en el pozo por mujer samaritana porque le dijo lo que había hecho. Si hubiese sido ecuatoriana la mujer. ¿Sí? Mujer de Puerto Bolívar ahoga al Mesías en el pozo por meterse en su vida privada. Imagínense. Ella no, ella estaba feliz. ¿Sabe por qué estaba feliz? Porque ella dice: si Él, sabiendo quién soy yo, me ofrece agua de vida, significa que me ama, significa que Él no me rechaza, significa que Él no me desprecia, significa que Él me acepta como soy. ¿Sí lo entendimos? Por eso ella estaba feliz. No estaba resentida, no estaba enojada, estaba feliz porque a pesar de ser, por eso dice ella, lo vil y menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los que se creen cualquier cosa. Ella estaba diciendo: si Él, sabiendo quién soy yo, se sentó a mi lado, quiso tomar agua del mismo vaso que tomo yo, conversó conmigo aunque ningún hombre me habla. Eso es la muestra más grande que puede haber del amor verdadero. Y como decía al principio, en este mundo lleno de crueldad, de maldad, usted no va a encontrar ese amor genuino, verdadero, puro. Solo lo va a encontrar en Cristo Jesús. Amén. Qué dicha para usted si lo encuentra en sus padres, porque hay padres que son crueles y desamorados. Qué fortuna para usted si lo encuentra en sus hijos o en sus hermanos, porque hay hijos que son tan ingratos y crueles con sus padres. Y hay hermanos que son como Caín o los hermanos de José. Terrible. ¿Sí? Qué bendición si usted encuentra eso en su esposa o en su esposo. Porque hay esposos que son terribles. Y hay esposas que ni hablar. De la que duerme a tu lado, cuida, te dice un versículo por algo, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Pero el amor verdadero, ¿cómo era el amor de Dios? Eterno, incondicional, inmerecido, real. ¿Qué más? Falta el quinto, ¿sí? Grande.
Encontrar ese amor en este mundo es imposible. Solo lo puede encontrar en Jesucristo. Así que deje de buscarlo en un hombre, deje de buscarlo en una mujer, deje de buscarlo en el dinero, en el fútbol, deje de buscar el amor en cualquier otro lado. Solo en Jesucristo vas a encontrar ese verdadero amor. Amén. Solo en Jesucristo. Esta mujer estaba feliz porque aún sabiendo quién era ella, él no la rechazó, no la despreció, no la discriminó, no le miró la cara, no le hizo muecas, no se alejó de ella. Uy, me van a ver con esa tal por cual. No, se acercó a ella, le pidió agua, le mostró ese amor verdadero. Eso hace Jesús con cada uno de nosotros. Por eso Pablo dice: con Jesucristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi cuerpo, lo vivo en la fidelidad del Hijo de Dios, el cual me amó y dio su vida por mí. Amén. Como dice Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Estamos aquí? Amén. Usted daría su sangre por otra persona. Tan grande es el amor de Cristo. Ese amor no lo va a encontrar en el mundo, solo en Jesús. Ese es el mensaje del Espíritu Santo para usted, para mí. Y que como aquella mujer samaritana, usted vaya corriendo a contárselo. Eso sí, vaya, cuéntese, no es chisme, es evangelio, buena noticia. A su vecina, a su suegra, a quien sea, cuénteselo. Que hay alguien que es el verdadero amor, que no te desprecia por tu pasado, por tu reputación, por lo que tú has hecho, por lo que tú eres, sino que te ofrece esa agua viva para hacer de ti una nueva criatura, donde las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Es en Cristo donde tú puedes sentirte amado, aceptado, redimido, liberado, escogido, amado por sobre todas las cosas. Como aquella mujer, usted pueda decirle hoy al Señor: dame de esa agua viva, para que ya no tenga que seguir arrastrando la vergüenza, para que ya no quiero volver más a este pozo. No tienes que volver más a tu pasado, a tu estigma, a esos cuadros mentales traumáticos que puedes tener en tu corazón. No tienes que seguir arrastrando eso. Cristo quiere hacer de ti una nueva persona. Solo tienes que decirle esta mañana: Señor, yo quiero esa agua viva. Ya leíamos cuál es esa agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Yo le invito a usted a ponerse de pie. Vamos a orar.